Es un exministro chavista que podría trabajar en un kiosco de empanadas, puesto que solo se le conoce por guisar sin descanso y tener las manos siempre metidas en la masa. Durante el programa de hoy traeremos de vuelta las andanzas de esta criatura salida de las profundidades del Comando Maizanta, mientras destruía el metro de Caracas y el ferrocarril de los Valles. También recordaremos cuando metió el cucharón en la sopa de Odebrecht para levantar un sistema ferroviario entre Guarenas y Guatire, con un final bastante predecible de construcción paralizada. Ayman El Trudy, coordinador nacional de la Misión Transporte, supervisó las obras de asfaltado de las vías en Guarenas. Allí anunció que el metro de Guarenas-Guatire iniciará operaciones a mediados del próximo año. Una vez iniciadas las pruebas dinámicas con los movimientos de los trenes de prueba del tramo elevado Guarenas-Guatire, estaremos listos para que el año que viene, alrededor de mediados del año que viene, ya comiencen a funcionar las primeras estaciones de forma comercial para prestar. Prepare los amortiguadores de su carro porque el camino está lleno de irregularidades salidas del Ministerio de Obras y del Ministerio de Transporte. Dios lo libre de caer en un hueco y voltearse, porque nadie vendrá a rescatarlo, puesto que nuestro personaje también se robó los riales de las ambulancias y ahora los paramédicos van a las emergencias en autobús. Bienvenidos a otra entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Ayman El Trudy, criminal de obras públicas. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. El señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 mil. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco es Silvia, el muñequito es Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Nadie sabe en qué establo de varinitas fue concebido nuestro personaje. Lo que sí se sabe es que es uno de los ladrones más grandes que ha tenido el país. Nació a inicios de los 70 y fue bautizado como Ayman El Trudy Douara. Nuestro personaje hizo carrera en diferentes ministerios hasta que la Mortadela Galáctica lo incluyó en el nefasto equipo del Comando Maizanta. El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital. Dicho cargo le sirvió de catapulta para asumir la dirección del despacho de la Presidencia de la República y el Ministerio para la Planificación y el Desarrollo. Ayman El Trudy para ese entonces ya era una cachapa y su vida era una mantequilla cuando le dieron el mando del metro de Caracas y el metro de Los Teques. El sector Las Clavellinas, Guacarapa, Oropesa y Ruiz Pineda en Guarenas, y los sectores Calle La Mura, Los Avillos, El Desvío, Rosas Blancas, Las Rosas y El Calao de Guatire. Con ello, nosotros podemos decir que de manera estructural estamos interviniendo en las principales vías que demandaban esta fiesta del asfalto que ahora mismo estamos desarrollando. El coordinador de la Misión Transporte también anunció que dentro de 15 días iniciarán las pruebas del metro Caracas, Guarenas, Guatire. Una vez iniciadas las pruebas dinámicas con los movimientos de los trenes de prueba del tramo elevado Guarenas-Guatire, estaremos listos para que el año que viene, alrededor de mediados del año que viene, ya comiencen a funcionar las primeras estaciones de forma comercial para prestar servicios. Solamente durante esta gestión, Odebrecht destinó $90 millones en sobornos a las cuentas bancarias que El Trudy mantenía a través de familiares, testaferros y cuentas offshore en Portugal.
El exministro de Obras Públicas e Infraestructura, Ayman El-Trudi, rechazó la citación del Ministerio Público a su esposa y su suegra por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht. El-Trudi calificó como una canallada que un fiscal notificara a Élita del Valle Zacarías Díaz y a su hija María Eugenia Baptista Díaz para que comparezcan el próximo jueves 27 de julio a las 9 de la mañana en compañía de sus abogados defensores, a objeto de que les sean imputados los delitos sancionados en la ley contra la corrupción. Recordemos que la Fiscalía comenzó en enero de este año las investigaciones para determinar si la empresa brasileña realizó soborno para la ejecución de obras en Venezuela, como ha sido en otros países de América Latina. Años después, uno de sus testaferros fue identificado como Paulo Murta, tras una detención en Madrid a pedido de Washington. Pero todavía no hemos llegado a esa parte de la historia donde se cae con los kilos. Ayman El-Trudi no solo recibía sobornos, sino que también robaba, como si no hubiera mañana. Para que se haga una idea de todo el culo que le pellizcó esa canilla, el metro entre Guarenas y Guatire comenzó con un presupuesto de 1.300 millones de dólares. Ese presupuesto fue aprobado por la Mortadela Galáctica, pero entre el 2006 y el 2012, el monto creció hasta los 8.900 millones de dólares, bajo las modificaciones que hizo Ayman El-Trudi. Vaya usted a saber qué pasó, pero la obra, a pesar de ese presupuesto, solo avanzó un 27% y fue finalmente abandonada. Y yo quiero también saludar a Ayman El-Trudi, presidente del Metro de Caracas, que a partir de hoy va a ser ministro de Transporte Terrestre de la República Bolivariana de Venezuela, en sustitución de nuestro querido compañero general García Tucen, que por razones estrictamente personales tiene que atender su salud. La venía descuidando y desatendiendo, y yo le he dado la orden como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que atienda su salud, se recupere y luego se reincorpore a las tareas del gobierno revolucionario en nuevas funciones que se le van a entregar. Muchas gracias, querido camarada y compañero general García Tucen, por todo tu trabajo, toda tu entrega. Un saludo a tu familia, recupérate pronto, y bueno, a partir de hoy Ayman El-Trudi toma la posta de relevo para seguir en la tarea de construir las autopistas, las carreteras, la infraestructura que nuestra patria demanda para su desarrollo. Mr. Levadura después se fue a inflar facturas y presupuestos al Ministerio de Obras y de Transporte. Dinamitó un par de puentes para justificar su reconstrucción y realizó varias aberraciones viales que no duraron más de un año en caerse por la calidad de la construcción. Este martes, el ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El-Trudi, inauguró la solución vial con acceso desde la California Sur hacia la avenida Río de Janeiro. Se trata de dos nuevos puentes sobre el río Guaire, uno acá donde nos encontramos en la California Sur y otro en el Rosal. Con estos dos nuevos puentes ya suman 10 en total los cruces sobre el río Guaire que el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro ha construido en tan solo un año. En este último año ya Caracas cuenta con 10 nuevos puentes sobre el río Guaire que, sumados a los 22 existentes, ahora totalizamos 32 cruces que permitan el mejor fluido norte-sur de la ciudad, y de esta manera coadyuva en la mejor disposición de la movilidad en atravesando la barrera natural que divide a la ciudad de norte a sur, como lo es el río Guaire. Ahora estos 10 puentes van a permitir mejor interconexión entre las distintas zonas que hasta hace poco apenas podían hacerlo a través de 22 cruces sobre el río. Como si eso no fuera suficiente, con su robadera también dejó en 4 bloques a unos bomberos que dependen de ese ministerio. Estos pasaron de tener una flota de ambulancias y motos a tener que montarse en autobuses para llegar a las emergencias. En 2017 la Fiscalía de Suiza le congeló las cuentas de la esposa y la suegra, luego de conseguirle más de 40 millones de dólares que no podían justificar. Recientemente publicamos que el ex ministro Ayman El-Trudi aparecieron nuevas evidencias, recordemos que él fue ministro de Obras Públicas, que lo comprometen por haber recibido pagos de esta denominada caja B de Odebrecht. A su entorno familiar recibió pagos, y como les decía,
está el tema del financiamiento de las campañas, que ahí sale muy señalado el señor Nicolás Maduro, pero lo que pasa con Odebrecht, César Miguel, es que esta es una investigación que, así como se extendió por toda la región, es una investigación que continúa, y en el caso nuestro nosotros continuamos, y es posible que próximamente aparezcan nuevas revelaciones sobre el tema. María Eugenia Batista Zacarías y Elita del Valle Zacarías Díaz fueron citadas como imputadas tras el descubrimiento. Presumimos que cantaron como loro porque inmediatamente se trancó la partida de dominó y solo ellos se salvaron de las imputaciones. Primero cayó su testaferro Paulo Murta de Creswell Overseas. Ricardo Salgado del Banco Espíritu Santo fue el segundo en pagar los platos rotos. Y allí no perdonaron a nadie. Uno fue deportado a Estados Unidos a pagar cana por lavado de activos. Y a otro la Fiscalía de Portugal le dijo: ven para acá, pajarito. Y le metió 6 cargos criminales junto a una veintena de sus secuaces. El expresidente del Banco Espíritu Santo, Ricardo Salgado, detenido por la justicia portuguesa por un caso de blanqueo de dinero. Salgado fue arrestado en su casa en las afueras de Lisboa este jueves y deberá declarar ante un juez del Tribunal de Instrucción Criminal de la capital. La detención del que hasta hace un mes era el presidente del mayor banco del país no tiene nada que ver en principio con la quiebra de su grupo familiar, aunque se produce el día después de que la policía registrara las oficinas del holding. Obviamente el escándalo de corrupción en Venezuela no llegó a nada. Ambos tortolitos se bajaron de la mula bien bajados en el Palacio de Justicia y el juez Luis Argenis Marcano Sarabia los eximió de toda responsabilidad, pese a las pruebas que manejaban distintas fiscalías a nivel internacional. Estos escándalos de corrupción de Odebrecht en nuestro país. A ver, César, el caso de Odebrecht tiene, como dices, sí, tiene unas implicaciones, primero, que fueron regionales y todavía están resonando en distintos países donde por lo menos se está investigando. No es el caso venezolano, y por un lado tiene lo que fue el financiamiento de las campañas electorales de la empresa, pero por otro lado, y ahí es donde el caso venezolano resulta más grotesco y es particularmente distinto con el resto de la región, es todo lo que tiene que ver con el tema del pago de las coimas por la concesión de obras, por el otorgamiento de contratos de obras, que en el caso venezolano tienen la particularidad además que la mayoría de esas obras prácticamente no se construyó, no se terminaron. Entonces, como les digo, en Venezuela por un lado tenemos el filón del tema del financiamiento de las campañas electorales, pero por otro lado tenemos el pago de coimas y comisiones sobre precios por obras que nunca se terminaron y que aún hoy están inconclusas. Con la particularidad además que Odebrecht, con la complicidad de funcionarios, encontró un sistema completamente doloso para la República, y es que a ellos se les otorgaban los contratos por la construcción de determinadas obras, y meses después de dados esos contratos empezaban lo que se llamaron las adendas, es decir, las modificaciones de estos contratos. En algunas obras, muchas veces las adendas de estos contratos terminaron superando el monto inicial que se había dado para la obra. O sea, imaginémonos la magnitud y el descontrol que hubo con el caso de Odebrecht en Venezuela. Ayman el-Trudy pudo continuar con su vida como si nada. O casi, porque la esposa lo abandonó y se fue a vivir a Portugal. Ahora busca lavarse la cara a través de las redes sociales como un entusiasta del ecologismo, mientras los proyectos millonarios que estuvieron bajo su gestión solo sirven para que la maleza crezca.